Hola estudiantes, hoy hablaremos sobre los marcos contables, los principios de contabilidad generalmente aceptados y las NIF. Bueno, ¿qué es un marco contable? Un marco contable es una serie de documentos que marcan, por medio de reglas o estándares, la forma de presentar los informes financieros. El diseño de sistemas de información contables antiguamente estaban basados por circunstancias de carácter social, económico o legal de cada país. Tiende a transformarse, resultado de lo que hoy necesita el usuario final de los estados financieros, que será la toma de decisiones. Muchos países adoptaron marcos de otros países, los mantuvieron, los adaptaron o los sustituyeron por otros. Vamos a conocer dos marcos contables. El primero de ellos es el de principios de contabilidad generalmente aceptados, conocidos como PCGA o GAAP. El segundo es el de normas internacionales de contabilidad NIC y normas internacionales de información financiera NIF. Ahora hablaremos sobre los antecedentes de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Este movimiento inicia en la Gran Bretaña en 1880 y más tarde en Estados Unidos en 1886. El objetivo de estos principios era restaurar la confianza de los inversionistas en las empresas y la información que genera el sistema de contabilidad. Tenía que ocurrir un hecho que trascendiera para que la importancia de estos pasara a un primer plano. La Gran Depresión de 1929 impulsa la creación de los primeros principios de contabilidad generalmente aceptados. Era necesario que los negocios tuvieran la capacidad de demostrar que sí se podía invertir en ellos a través de una contabilidad confiable. ¿Quiénes son los emisores de los principios de contabilidad generalmente aceptados? Se crea la Comisión de Cambios y Valores, SEC por sus siglas en inglés, después de esa Gran Depresión. El SEC es el ente regulatorio que en 1936 permite a la AIA, el American Institute of Accounts, que cree los primeros principios de contabilidad generalmente aceptados. En 1959 la misión de los principios fue concebida a una organización más privada llamada Accounting Principles Board, APB. Su misión era mejorar la calidad de las normas y eliminar la ambigüedad y las múltiples alternativas que existían para tratar un mismo evento económico. El 1 de julio de 1973 desaparece el APB y se establece la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, FABS, por sus siglas en inglés. Actualmente es la entidad que promulga las normas y principios de contabilidad en Estados Unidos, conocidos como US GAAP. Los principios de contabilidad generalmente aceptados es la expresión con que se designan los conceptos generales y las prácticas detalladas de la contabilidad. Abarca las normas convencionales y las reglas y procedimientos que constituyen una práctica contable aceptada, es decir, son reglas aceptadas para hacer el proceso contable. Ahora veremos los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los vamos a dividir en dos grupos, los postulados o principios básicos y los principios generales. Entre los postulados o principios básicos tenemos el principio de equidad y de pertinencia. Entre los principios generales tenemos los supuestos derivados del ambiente económico. Aquí tenemos los principios de entidad, énfasis en el aspecto económico, cuantificación, unidad de medida. Principios para cuantificar las operaciones. Tenemos acá los principios de valor histórico, dualidad económica, negocio en marcha, realización contable y periodo contable. Tenemos los principios aplicables a los estados financieros. Aquí tenemos el principio de objetividad, importancia relativa, comparabilidad, revelación suficiente y prudencia. Ahora veremos los antecedentes de las NIF. Este marco nace posterior a los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero tiene las mismas bases como por ejemplo el sistema partida doble. Hubo un hecho importante a inicios del siglo XX, que fue la revolución industrial, que hizo cuestionarse una contabilidad más elaborada y exacta relacionada a los costos de producción. Pero el hecho más significativo que hace que sea un movimiento nuevo es la globalización. En este aspecto, el mundo es más pequeño por efecto de los medios de comunicación. Dos puntos opuestos en el globo se unen en tiempo real y se hacen borrosas las fronteras entre los países.
así que los inversionistas pueden invertir en un número de mercados más amplio y los países compiten entre ellos para atraer el capital. ¿Por qué afectó tanto la globalización? Bueno, como hemos dicho anteriormente, la contabilidad sirve para tomar decisiones, pero hay que entenderla e interpretarla. Como cada país tenía sus regulaciones, había dificultad para trasladar la información financiera de un sistema a otro. Así que era necesario crear estándares y un lenguaje común que facilitara la información, comprensión y confianza a través de las fronteras en un tiempo oportuno. ¿Cómo se crean las NIC? Bueno, bajo este nuevo panorama, en 1973 se crea la International Accounting Standard Committee, el IASC, para elaborar las normas internacionales de contabilidad, que son las NIC, así como para promover su difusión y adopción mundial. Pero en el 2001 cambia su nombre a International Accounting Standard Board, que es el IASB, y se renombran las normas como Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Cuál es la diferencia entre NIC y NIF? Las NIC son un conjunto de pautas de carácter técnico que regulan la información económica que se debe presentar en los estados financieros de las empresas, con el fin de reflejar la situación empresarial de una compañía que opera en distintos países. Las NIF son una versión mejorada y extendida de las NIC, reglas que fundamentalmente pretenden garantizar la transparencia y la calidad de la información financiera con altos niveles de exigencia, de modo que las empresas puedan tener una mejor imagen corporativa al inspirar confianza para los inversionistas, quienes pueden revisar sus estados financieros teniendo la certeza de que se aplicarán prácticas contables paralelas a las de otros países y decidir a partir de ahí si quieren establecer alianzas o negociaciones. ¿Cuál es el futuro de las NIC? Es importante señalar que las NIC funcionan en conjunto con las NIF y dada la transformación de los organismos emisores de dichas reglamentaciones y de su organización, desde el 2001 no se pueden expedir nuevas NIC o interpretaciones de las mismas, que son las SIC. En lugar de ello, en caso de considerarlo necesario, únicamente se podrá modificar parte de las normas NIC originales o, llegado el caso, se eliminaría, para lo cual se crearía una nueva NIF que reemplazaría el lineamiento de medición, clasificación y revelación de la información. ¿Qué pasa en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica adoptó el 27 de agosto del 2001 las NIF, y el objetivo de esto era fomentar la calidad, comparabilidad, claridad y transparencia de la preparación de los estados financieros de la empresa. Así lo publicó en la circular número 06/2014. En esta misma circular aparecen las NIF y los NIF que se usan en el sistema contable costarricense y que tienen que ser de acatación obligatoria en los sistemas contables. Asimismo aparecen las interpretaciones, las CINIF y las SIC. Las CINIF son interpretaciones para las NIF y las SIC son interpretaciones para las NIF. En resumen, hacemos registros. Esos registros de diario y mayorización son basados en prácticas contables considerando los principios de contabilidad generalmente aceptados, NIF y NIF. Hacemos ajustes considerando las NIF como la depreciación, el deterioro, la importancia relativa, la medición del valor razonable, etc., de acuerdo a NIF y NIF. Emitimos estados financieros para la toma de decisiones, combinando principios de contabilidad generalmente aceptados, NIF y NIF. Por ejemplo, la ecuación contable, la preparación de los estados financieros. Ahora veamos una comparación entre NIF versus PCGA. En el caso de la empresa europea fabricante de vehículos Daimler-Benz, quien en su marco local normativo presentó en sus estados financieros a los accionistas al cierre del ejercicio en el año 1993 un resultado de 168 millones de marcos alemanes. Al convertir sus operaciones al marco normativo US GAAP, reportó una pérdida por un valor de 1 billón de marcos. Esto, en efecto, implicó una caída estrepitosa de la utilidad debido al cambio de modelo contable. Es por esta razón que aparece en el escenario internacional el Acuerdo de Norwalk, que nace en el año 2002,
como iniciativa para que el IASB y el FASB, los dos organismos reguladores, trabajaran en conjunto en proyectos que permitieran un marco de convergencia de los dos marcos contables. Les invito a que busquen más información sobre este tema, el cual es sumamente interesante. Nos vemos en el siguiente video.